Muy buen día a todos. Les saluda la profesora Carla Rodríguez. El día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los personajes más importantes en la historia de Honduras y también de Centroamérica. Vamos a hablar sobre Francisco Morazán, pero como bien sabemos, hablar de Francisco Morazán es bastante extenso. El día de hoy nos vamos a enfocar acerca de la niñez y adolescencia de esta persona, de este personaje. Recordemos que la infancia y adolescencia de Francisco Morazán, héroe hondureño y figura clave en la historia centroamericana, se desarrolla en un contexto de escasas oportunidades educativas y profundas desigualdades sociales. A pesar de ello, su determinación y autodictamismo lo llevaron a convertirse en un líder visionario, comprometido con la justicia social y la educación. Bien, Francisco Morazán nace en Tegucigalpa un 3 de octubre de 1972. Aquí en esta imagen podemos apreciar la casa donde nace Francisco Morazán. En la actualidad es el museo en honor a este héroe nacional, ¿verdad? Y está ubicada en el centro de la capital. Francisco Morazán fue bautizado en Tegucigalpa a unos cuantos días de nacido en la iglesia de San Miguel Arcángel, hoy conocida como la Catedral de San Miguel. Sus padres fueron Eusebio Morazán Alemán y doña María Josefa Quesada Borjas. Ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre la educación de Francisco Morazán. Recordemos que la época donde nace este héroe, pues es en la época colonial, una época de escasez y que no había ninguna institución educativa. Es decir, que las personas que tenían acceso a la educación eran personas de la clase alta y eran privilegiados, ¿verdad? En este caso, pues solo eran los varones. Las mujeres estaban totalmente excluidas de poder recibir una educación. Otro dato importante es que en esa época pues no habían docentes especializados en brindar una educación como hoy en día. ¿Quiénes eran los encargados de brindar la educación? Pues eran los sacerdotes, ¿verdad? Y de la Iglesia Católica, que brindaban la educación. Vuelvo y repito, a las personas o a los niños de clase privilegiada. Entonces, Francisco Morazán tuvo la dicha de recibir su educación inicial en su hogar en Tegucigalpa. Sus padres, pues, contratan a tutores privados que le enseñaron a leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas, ¿verdad? Para el año de 1802, envían a Francisco Morazán al convento que también se llamaba San Francisco. Recordemos que en esa época, pues, la mayoría de personas eran analfabetas y este acceso a la educación para él fue un privilegio. Más adelante, nos dice que Francisco Morazán no asiste a una universidad formal. Sin embargo, es importante reconocer y mencionar que Francisco Morazán es uno de las personas más autodidactas que ha tenido la historia. Recordemos que él llegó a saber tanto, pero nos preguntamos cómo es que es posible que un hombre nacido en esa época donde no había acceso a la educación llegó a saber tanto. Pues muy fácil. Francisco Morazán, vuelvo y repito, fue una persona que era autodidacta, él aprendía por su propia cuenta. ¿Cómo lo hacía? ¿Dónde tenía acceso a libros o a información importante en esa época? Bueno, pues la historia nos dice que, si bien es cierto, tuvo tutores privados, pero más adelante también nos dice que él leía en la biblioteca de su tío político y ahí tuvo acceso a libros de pensadores que más adelante a él le permiten poner esas ideas de igualdad, de libertad y soberanía del pueblo.
Y obviamente estas lecturas influyeron bastante en su pensamiento político y liberal, que más tarde pues él lo puso en práctica, ¿verdad? Ya todos conocemos a este personaje importante y sabemos todo lo que hizo. Los pensadores que él leía eran Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Entonces, esas fueron las ideas de las cuales él se basó para más adelante implementar en lo que fue sus, en la Federación Centroamericana y en su papel como político, ¿verdad? También la historia nos dice que Francisco Morazán, pues, empieza su experiencia pública a una temprana edad. En la adolescencia, pues, comienza a ayudar a sus papás en la administración de propiedades y documentos legales. Poco después trabajó como secretario de la alcaldía de Tegucigalpa, lo que le dio contacto directo con las estructuras del poder colonial. Recordemos que Francisco Morazán nace en una época de bastante desigualdad y es por ello que más adelante él pone todas las lecturas que él ha absorbido, las pone en práctica. Sí, más adelante él nos deja muchos legados, sobre todo en el aspecto educativo, donde pues manda a especializarse a docentes por cada área, a crear centros educativos públicos y donde sobre todo la iglesia no tenga esa intervención, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en esta imagen em, un Francisco Morazán valiente, em, con mucho conocimiento que nos deja con muchas ideas y solo nos queda jóvenes pues poner en práctica todo eso. Recordemos que en su testamento Francisco Morazán les invita, ¿verdad? Nos invita a luchar, a defender nuestras ideas, a prepararnos. Académicamente a ser personas de bien, hacer siempre el bien, perdón, y practicar las ideas siempre de manera justa. Muchas gracias, espero que esto les sirva. Muchos éxitos.